Hola, Dios te bendiga. En este día quiero hablarte acerca de no temas o no tengas temor. Ese es el tema que quiero eh, compartir contigo en este día maravilloso que el Señor nos ha dado. Y quiero decirte acerca de no tengas temor porque en muchas ocasiones como seres humanos tenemos temor, tenemos miedo. Yo en ocasiones he sentido temor, en ocasiones he sentido miedo. Sí, es una reacción totalmente humana. Yo creo que todos los humanos sentimos miedo en alguna ocasión de nuestras vidas. Y por no decir que a diario prácticamente hay ocasiones que nos sentimos con temor y nos sentimos con miedo. Pero quiero decirte en esta noche que no tengas temor. ¿Y sabes cuál es el secreto para no tener temor y para no tener miedo? Ese secreto es que ese temor y ese miedo no es el deseo de Dios para con nuestras vidas como seres humanos. El Señor Jesús no quiere que tengamos ese temor y ese miedo. ¿Sí? Por el contrario, el miedo tiene que desaparecer totalmente de nuestras vidas. Dios nos ha dejado en su palabra muchas promesas y muchas cosas acerca diciéndonos siempre: no tengas miedo, no tengas temor, no te angusties porque yo estoy contigo. ¿Sí? En muchas ocasiones en la palabra de Dios nos está diciendo repetidamente esto. Y yo creo que si nos está diciendo repetidamente estas palabras el Señor, era porque Él sabía que en un momento dado nosotros vamos a tener temor, vamos a tener miedo. Y así como Él sabía, Él nos dejó ejemplos claros diciéndonos: oye, no tienes que tener temor, no temas, dice el Señor. ¿Sí? Y miren algo clarísimo que el Señor habla en nuestras vidas a través de la vida de Abraham. Él en una ocasión le dijo a Abraham, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. ¿Sí? Abraham, el Señor lo llamó para que hiciera algo en fe. ¿Sí? Él le dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a mostrar un sitio, quiero que vayas allá. Y no le dijo ni siquiera: oye, ¿sabes qué? Está a 20, 30, 50, 1000 kilómetros. ¿Sí? Solo le llamó y Abraham lo que hizo es obedecerle al Señor. Pero Abraham tenía una preocupación luego de esto acerca de que él sabía que el Señor estaba al lado de él. Él sabía, tenía fe y plena confianza en el Señor Jesucristo, pero había una preocupación acerca de él, que él no tenía descendencia, no tenía un hijo en realidad. Y esa era la preocupación de Abraham. ¿Sí? Y el Señor le dice: pero Señor, me vas a recompensar a mí como ser humano, y esto va a quedar para mi criado. ¿Sí? Porque no hay descendencia mía, no hay alguien que vaya a heredar lo que tú me has bendecido. Y el Señor le dice claramente a Abraham: no te preocupes, tu herencia o tu recompensa que yo te voy a dar a ti va a quedar para tus hijos. ¿Sí? Y el Señor lo hizo salir afuera, dice la Biblia, de donde estaba, y que le dijo que mirara el cielo y que si podía contar las estrellas del cielo, le dijo: así va a ser tu descendencia. Y la Biblia dice que Abraham creyó esto sin haberlo visto, y el Señor le agradó mucho, y el Señor lo recompensó en gran manera. Y aparte de esto, que el Señor le dice esto, también Abraham le dice: Señor, oye, dame una prueba de que todo esto que me has prometido se va a cumplir. Es increíble la amistad de Abraham con Dios. Al punto está que Abraham le dice: Señor, necesito una prueba. Así como muchos de nosotros en ocasiones le pedimos al Señor: Señor, dame una prueba de que tal vez esto se va a cumplir. ¿Sí? A veces le pedimos pruebas al Señor. ¿Sí? Y Abraham fue uno de estos que le pidió: Señor, quiero una prueba. ¿Y sabes lo que hace el Señor a Abraham? Porque el Señor se agradaba de la vida de Abraham. ¿Sí? Abraham era obediente. ¿Sí? Abraham tenía fe y confianza.
pero llega un punto en que le dice, Señor, necesito la prueba, y el Señor dice, yo te voy a dar la prueba, ¿sí? Y dice que el Señor hace una alianza con Abraham, y al hacer esta alianza con Abraham es algo increíble. ¿Cómo hace esta alianza el Señor con Abraham? Porque le dice, oye, anda, tráeme algo para jurar que todo lo que te he prometido va a ser real, ¿sí? Y en aquellos tiempos estos juramentos se hacían con una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, una tórtola y un pichón de paloma. Estos eran las cosas que se utilizaba en aquellos tiempos para hacer una ceremonia en donde cual se iba a jurar y se iba a prometer algo que tenía que cumplirse, ¿sí? Y es algo increíble porque estaba leyendo un poco acerca de esto, y cuando hacían este tipo de promesas, que partían los animales por la mitad y después los que prometían tenían que pasar por los animales partidos. Esto era un símbolo, una señal de que si no cumplían lo que se estaba prometiendo, esto les iba a pasar, ¿sí? Esto de los animales que estaban muertos y partidos en la mitad. Entonces, si no cumplía esto, eso era un símbolo de que eso les iba a suceder por no haber cumplido su pacto o su promesa que estaban haciendo. Y esto hace el Señor con Abraham. Dice, esto, y yo te estoy demostrando que realmente lo que te estoy prometiendo, lo voy a hacer. Y es interesante porque la historia o la Biblia cuenta que el horno y la antorcha que pasó por en medio de esto, porque el Señor hizo dormir a Abraham, y cuando ya estaba oscurecido, dice que Abraham vio que pasaba que había como un horno en ese sacrificio, y pasaba una antorcha encendida, ¿sí? ¿Y sabes lo que representa la antorcha y el horno? La presencia del Señor, el cual se compromete con juramento a mantener la promesa hecha a Abraham. En otras palabras, el Señor estaba jurando por Él mismo que iba a cumplir lo prometido a Abraham, ¿sí? No juró por nadie más, sino que por Él mismo. Yo creo que eso es un símbolo de que el Señor le estaba diciendo a Abraham, oye, no hay cosa más grande que yo jure por mí mismo que voy a cumplir lo que te he prometido, ¿sí? ¿Y por qué te digo esto? Te digo esto porque el Señor dice en Génesis 12:3, le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Y es por eso que te comentaba esto, porque es algo increíble, porque esa bendición o esa promesa que hizo Abraham también se va a cumplir en nosotros, ¿sí? El Señor ha prometido para nosotros en su palabra vida eterna, ha prometido perdón de nuestros pecados, provisión, descanso, paz, bendición y descendencia, salvación. Wow, es algo increíble. Y todas estas promesas se cumplen en nosotros, los seres humanos aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que no temas tal vez a cualquier situación, a cualquier cosa que estés pasando por el momento. El Señor tiene una promesa y la va a cumplir con nosotros. Otro ejemplo claro acerca del Señor, acerca de que nos está diciendo repetidas veces, oye, no temas, yo estoy contigo. Es en Moisés. En una ocasión le dijo a Moisés, dile a todo el pueblo estas palabras, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Wow, algo increíble lo que el Señor le dijo a Moisés. Que él estaba diciendo, oye, no teman, estén firmes, fuertes, confiados. A esos egipcios que estaban con ustedes, mi pueblo como esclavo,
que los tenían como esclavo y como mandaderos y como haciendo cosas pesadas. Oye, yo les voy a salvar y estad confiados en mí, que yo voy a hacer algo increíble con ustedes. Nunca más los volveréis a ver, ¿sí? Entonces el Señor a cada momento nos está diciendo de diferentes formas, de diferentes maneras, a nosotros sus hijos, como seres humanos, nos dice: no teman, yo estoy con ustedes. Oh, yo hice una promesa a Abraham, yo tengo promesa para ustedes. Así que no teman, no tengan temor. Otro quien escogió fue a Jeremías. La de Jeremías le dice: no tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Ojo, yo, el Señor, doy mi palabra, le dijo a Jeremías. Y relatando un poco antes de que diga estas palabras el Señor, la Biblia dice que Él le dice a Jeremías: oye, yo te escogí desde mucho antes de la fundación del mundo, ¿sí? Yo te escogí para un determinado propósito. Yo te escogí para que hablaras a las naciones, para que seas un profeta. Para eso te creé, para eso te escogí desde mucho antes, desde el vientre de tu madre. Yo ya sabía que tú ibas a existir, ¿sí? Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta noche, y te está diciendo a ti también, y está hablando a mí también, que el Señor nos escogió para un determinado propósito, ¿sí? Cada uno cumple diferente propósito en los planes del Señor. Siempre, siempre en su mente tiene que estar diciéndole al Señor: Señor, no dejes que tome una decisión incorrecta, sino que toda decisión que yo tome sea conforme a tu propósito, Dios. Y Jeremías fue destinado a ser profeta. Y el Señor le dijo: oye, no tengas miedo, no importa que no seas hablar. Jeremías se quería excusar, o tuvo miedo, dijo: Señor, yo no puedo hablar. ¿Qué voy a decir yo delante de toda la gente? Y el Señor le dijo a Jeremías claramente: yo estaré contigo, y yo, el Señor, doy mi palabra de esto, que nunca me voy a apartar de ti. Yo voy a hablar y voy a poner palabras en tu boca para que hables a las personas que yo necesito hablar con ellas, y tú eres el escogido, ¿sí? Y esta noche el Señor te está diciendo: yo te escogí a ti también, y quiero hablar a través de la manera de cómo tú vives. Quiero hablar de la manera de cómo tú te comportas con las personas. Voy a hablar a otras personas acerca de cómo llevas la vida en familia. Esos impactos, esas cosas que el Señor puso en ti, únicamente puso en ti, van a servir para los planes del Señor, para hablar a otras personas, a otra gente, y que puedan ver la gloria del Señor de formas sobrenaturales. Entonces, quiero decirte en esta noche: no tengas miedo de nada, no tengas temor, porque el Todopoderoso está diciéndote en esta noche: está contigo, yo estoy contigo, estoy a tu lado. Y si Dios con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Sí? Eso es lo que quiere decirte el Señor en esta noche: yo estoy contigo a cada momento. Queridos, quiero decirles que no dejen que el miedo robe la paz de Dios en sus vidas. Confiese la palabra de Dios, en el cual el Señor dice: yo estoy contigo. Repítase en su mente: el Señor está conmigo. En su palabra lo dice claramente, que va a estar con nosotros. Él ha dado su palabra y tiene promesas, y las va a cumplir conmigo, porque Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Wow, el Señor es un todopoderoso, ¿sí? Y verás que cuando pasa esto, cuando usted confiesa estas promesas, estas cosas, que el Señor está contigo y que nadie va a poder con usted, wow, el miedo va a tener que huir de su vida. Y ese es el secreto en realidad. Es el único secreto que puede hacer en el ser humano que no tengamos más temor y que no tengamos más miedo, ¿sí? Confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que he querido compartir con ustedes. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.